Si estás aquí es porque buscas contenido que no solo te inspire, sino que también te ayude a entender el libro de Apocalipsis de una manera diferente. En este canal nos embarcamos en un emocionante viaje para descubrir el mensaje profundo de Apocalipsis, haciéndolo más claro y accesible para todos. ¿Te imaginas poder comprender mejor los misterios de este libro y encontrar en ellos la guía que necesitas en tiempos difíciles? Te invito a unirte a esta comunidad, suscribiéndote al canal, dándole like al video si te ha gustado y activando la campanita para que no te pierdas ningún episodio. En Apocalipsis, los candelabros representan iglesias. Había en el cielo 7 candelabros que representaban 7 iglesias en la tierra. Una vez que existe una iglesia en la tierra, debe haber un candelabro correspondiente en el cielo. Sin embargo, Juan solo vio 7. En los días de Juan no existían solo 7 iglesias en la tierra, pero se vieron 7 candelabros en el cielo. Así concluimos que las 7 iglesias son simbólicas y al ser 7 representa la totalidad de las demás iglesias. Podemos entender estas iglesias de 3 maneras. En primer lugar, realmente existieron y los problemas y virtudes mencionadas eran reales, por lo que las cartas fueron útiles para su edificación. Este es el aspecto histórico. Aún así, cada una de esas iglesias puede usarse como modelos espirituales que sirven como una advertencia para cualquier iglesia en cualquier época de la historia. En todas las épocas ha habido iglesias para las cuales estas exhortaciones fueron apropiadas. Apocalipsis es prioritariamente profético. Por esa razón, cada iglesia también puede ser una representación profética. Todos los maestros coinciden en que cada una de las 7 iglesias representa un periodo determinado en la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el regreso del Señor. Evidentemente, todos estos enfoques son correctos. Sin embargo, nos enfocaremos en el último como base para nuestra análisis de cada iglesia. Todas las cartas tienen la misma estructura. Comienzan con una revelación del Señor, incluyen reproches o elogios y terminan con una palabra para los vencedores. Ciertamente, una de las principales razones para comprender estas cartas es descubrir cuál es el estándar del vencedor. Prestando atención a los reproches y elogios expresados, podemos formar una imagen de lo que significa ser un vencedor. Los vencedores, sin duda, no son personas extraordinarias, ni tampoco se refiere a todos los salvos. Son los creyentes normales en tiempos de anormalidad. Se ha visto previamente que los vencedores son aquellos que han sido aprobados y por lo tanto recibirán la recompensa del reino. La recompensa siempre le es prometida en cada una de las cartas, pero eso no significa que solo los vencedores serán salvos. Los miembros genuinos de cada una de esas iglesias serán salvos, pero solo los vencedores recibirán el galardón. Los vencedores en cada iglesia son aquellos que responden a los reproches del Señor. Por ejemplo, el Señor reprende a la iglesia de Éfeso por haber abandonado su primer amor. Por lo tanto, el vencedor será aquel que responda a la reprensión y vuelva a su primer amor. Las 7 cartas, por lo tanto, representan un retrato de lo que significa ser un vencedor. Entre las iglesias, 5 fueron censuradas y elogiadas. Una no recibió ni censura ni elogio, y una fue elogiada. Éfeso fue tanto elogiada como censurada. Desde un punto de vista profético, Éfeso representa a la iglesia del primer siglo. Para cada carta, el Señor Jesús se presenta con un nombre especial, de acuerdo con las necesidades de cada iglesia. Su nombre nos habla de quién es Él. Él mismo es nuestra provisión y suficiencia. En esta carta se presenta como aquel que conserva en sus manos las 7 estrellas y que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Los 7 candelabros son las 7 iglesias y las estrellas son los ángeles de la iglesia. El hecho de que el Señor camine entre los candelabros muestra que Él cuida y pastorea su iglesia. Y al líder que está frente de esa iglesia, el Señor lo lleva en su mano derecha, que es la mano fuerte. Él pastorea su iglesia y también sostiene con brazo fuerte a quienes la lideran. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y su perseverancia. Apocalipsis 2:2. El primer signo del vencedor es que tiene obras, labor y perseverancia. ¿Cuál es la diferencia? Obras significan trabajos. Entonces Jesús está diciendo, mira, conozco tu trabajo. El trabajo es bueno, el trabajo en la casa de Dios es importante, pero el Señor no solo conoce el trabajo, también conoce el labor. ¿Y cuál es la diferencia entre trabajo y labor?
El trabajo es lo que hace dentro del límite de tu obligación, es hacer más de lo que se pidió. La palabra laborar implica esfuerzo adicional. Algunos trabajan, otros dan su sangre. Es como en un equipo de fútbol. Hay jugadores que cumplen con lo que se exige en el contrato, pero hay otros que no escatiman esfuerzos. El equipo puede ganar algunos partidos con quienes solo trabajan, pero para ser campeón se necesitan jugadores que vayan más allá del trabajo, que laboren. Del mismo modo, en la casa de Dios, algunos están dispuestos a agotarse y a laborar. Esos son los reconocidos a lo largo del tiempo. El Señor también dice que conoce la perseverancia. ¿Qué es perseverar? Algunos trabajan, otros laboran, pero algunos están dispuestos a jugar, incluso heridos. Cuando todo conspira para hacernos desistir, el cansancio, el dolor, la angustia, aun si nos levantamos y seguimos adelante, eso es perseverar. La perseverancia solo existe donde hay dificultades, barreras graves. Los hermanos de Éfeso también eran intolerantes con los hombres malos y con las cosas malas. Ponía a prueba a los líderes que llegaban declarándose apóstoles. Un vencedor tiene esta santa indignación. Los vencedores no se impresionan con la oratoria ni con los gritos. Ellos audazmente prueban a los pretendidos apóstoles para asegurarse de que son verdaderos hombres de Dios. Dios se complace más en un corazón lleno de amor por Él que en el trabajo vacío. En el versículo 3 leemos que los hermanos de Éfeso tenían perseverancia en medio de pruebas sin desmayar. La gran prueba es la presión. El vencedor es probado en medio de la presión. Normalmente preferimos escuchar lo que las personas dicen cuando todo va bien, en días de calma y viento suave, pero ignoramos lo que dice cuando el cielo se oscurece y la tormenta cae. Dios es diferente de nosotros. A Él no le importa lo que decimos con la cabeza fría. Él espera hasta que la situación se calienta y entonces baja su oído y dice, habla, hijo mío, que te estoy escuchando. Cuando alguien habla con la cabeza caliente, siempre lo disculpamos diciendo, no pasa nada, estás hablando bajo la presión del momento. Lo que decimos con la cabeza fría muestra lo que queremos ser, pero lo que decimos con la cabeza caliente muestra lo que realmente somos. La única forma de conocer lo que hay en nuestro interior es siendo sometidos a presión. Solo cuando Dios nos aprieta, sale lo que está dentro de nosotros. Esos hermanos fueron probados en medio de pruebas y tribulaciones y fueron aprobados. La perseverancia solo puede observar en medio de adversidad y persecuciones. Solo se conoce el valor de un soldado en el día de la batalla. Ser un vencedor es perseverar en medio de la tribulación hasta ser aprobado, como lo fueron esos hermanos de Éfeso. Hasta aquí solo tenemos elogios del Señor en esta iglesia, pero hay ciertas cosas que deben corregirse. Cuando vayas a exhortar a alguien, siempre comienza con un elogio. Es el Señor Jesús que nos enseña esto. Después de elogiar bastante dijo, tengo, sin embargo, algo contra ti. Has dejado tu primer amor. La palabra primero es proten, que puede traducirse como mejor. El primer amor es el mejor amor. Es como si el Señor dijera, tengo algo contra ti, mis queridos de Éfeso. Trabajáis, tenéis obras, habéis pasado por tribulación y habéis perseverado, pero habéis abandonado el primer amor. El primer amor es ese fervor inicial de cuando conocimos al Señor. Los vencedores son aquellos que conservan el mejor amor por el Señor, el más ardiente, el más precioso, el más fuerte. No seremos útiles para Dios a menos que lo amemos apasionadamente. Dios no está buscando trabajadores, está buscando una novia. Dios no creó a Adán y lo puso en una fábrica, lo puso en el jardín del Edén, que significa jardín de delicias. El hombre fue puesto en el Edén para tener comunión, para amar al Señor. ¿En qué se basa nuestra relación con Dios? ¿En ceremonias y ordenanza o en amor? Dios elogió el trabajo, las obras y la perseverancia de los efesios, pero todo quedó apagado por un corazón frío en el que ya se había apagado el primer amor. Por la fe somos salvos, pero por el amor recibimos la recompensa. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la intimidad está reservada para aquellos que lo aman. Sé que la palabra pasión no es la más adecuada, pero no hay otra mejor. Necesitamos estar apasionados por el Señor Jesús. La pasión nos remite a intensidad. El primer amor demuestra intensidad en nuestra relación con el Señor.
Apocalipsis es la conclusión de una historia de amor. Al final, la novia desciende del cielo, ataviada y lista para recibir al novio. Aleluya. La principal condición que se espera de una novia es que esté apasionada. En Mateo leemos acerca de las vírgenes y novia que el Señor declaró no conocer. Existen algunos lugares de la palabra donde el Señor afirma no conocer a alguien. Pero ¿a quién es que el Señor conoce? El apóstol Pablo dice que él conoce a aquellos que lo aman. Por lo tanto, conocer a Jesús nos garantiza la salvación, pero ser conocidos por Él nos lleva al reino. Cuando amamos, vemos la persona amada en todo y todo es una oportunidad para hablar de ella. Siempre hago una dinámica con mis alumnos. La llamo Ser loco por un día. El objetivo es desarrollar un corazón para amar más del Señor. Durante todo un día, cada uno debe procurar ver a Jesús en todo. No es que todo sea Dios, es una herejía, pero todo apunta a Él y da testimonio de Él, así que podemos verlo en lo que ha creado. Entonces, les doy instrucciones que cuando abras una puerta, di, esto no es una puerta verdadera, solo el Señor es la puerta que me permite entrar en la gloria. Si caminas, declara, este camino no lleva a ninguna parte. El único camino verdadero es el Señor Jesús. Al tomar un vaso de agua, declara que Él es el agua de vida. Al comer una comida, proclama, esta comida no puede matar mi hambre. Jesús es el pan que descendió del cielo y quiero comer de Él. Cuando tú acuestes, di, el Señor es mi verdadero descanso. Al cubrirte con una manta, di, bajo sus alas estoy seguro. Al bañarte y abriendo la ducha, declara, el agua verdadera que me lava es el agua de la palabra de Dios. Al usar un jabón, declara, eso no limpia nada. Solo la sangre de Jesús purifica mi vida. Tal vez nos llames locos, pero todo apasionado pierde un poco la razón. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Apocalipsis 2:5. Las primeras obras a las que se refiere el Señor son el primer amor. Es notable que amarlo sea el tipo de obra que Él aprueba y que a pesar de todo el trabajo, labor y perseverancia, el Señor no esté satisfecho. Solo un corazón lleno de amor por el Señor puede mantener el candelabro encendido. En Éfeso, por más de 1000 años, no ha habido iglesias. Hoy hay iglesias en Roma, Corinto y Tesalónica, pero no en Éfeso. El candelabro fue removido. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. El diablo no tiene poder para destruir la iglesia, pero cuando la iglesia enfría su corazón, el mismo Señor la quita. Un candelabro sin fuego se vuelve inútil. Cuando el Señor fue visto en medio de los candelabros de oro, estaba cuidando que la llama no se apagara en ninguno de ellos. Sin embargo, cuando la llama se apaga, el candelabro debe ser removido. Tienes esto a tu favor, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué son las obras de los nicolaitas? Ni en la palabra de Dios y ni en la historia de la iglesia encontramos mención alguna de un movimiento con ese nombre. Cuando no encontramos una mención en la Biblia ni en la historia, significa que es algo simbólico. En este caso, el significado de la palabra es clave para entender el símbolo. La palabra nicolaita está compuesta por dos palabras en griego, nikos y laicos. Nikos significa conquistador dominador y laicos significa el pueblo común. Por lo tanto, nicolaita significa dominadores del pueblo. El significado del nombre señala hacia el clericalismo dentro de la iglesia. Si queremos ser vencedores, debemos rechazar las obras de los nicolaitas, es decir, la obra del clericalismo. Históricamente, el, nicolica- el nicolaísmo o clericalismo comenzó a manifestarse en el primer siglo, pero alcanzó su apogeo en el siglo IV, con Constantino. Constantino fue el emperador romano que hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Hasta ese momento, ser cristiano era ser un enemigo del Estado, sujeto a ser perseguido, devorado por fieras, aserrados en dos, encarcelado, desterrado o asesinado. En el siglo V, la historia cuenta que Constantino supuestamente tuvo una experiencia de conversión y oficializó la iglesia, sacándola de la clandestinidad. Como resultado, la iglesia creció y se llenó de personas que ni siquiera eran genuinamente convertidas. Todos querían pertenecer a la religión del emperador. Los obispos de la iglesia
tal vez con buenas intenciones, no podían permitir que personas en esta condición estuvieran al frente. Así que decidieron que el pueblo, el laico, se sentara a aprender y que los más instruidos, llamados clérigos, enseñaran. De ahí a proclamarse mediadores entre el pueblo y Dios fue un paso muy corto. El clericalismo es una de las peores plagas que ha asolado a la Iglesia en estos casi 2000 años. Las funciones del cuerpo fueron destruidas y la iglesia se convirtió en un lugar donde las personas simplemente asistían. Por eso, la visión de células es tan importante. Es un instrumento de Dios para erradicar esta enfermedad maligna del clericalismo y restaurar las funciones del cuerpo. En la visión celular, todos los miembros participan, todos pueden hablar y lo más importante, todos pueden liderar y escuchar a Dios. Cada creyente vuelve a ser un ministro. Las células son un instrumento de Dios para alcanzar la visión de ser una iglesia de vencedores. Pedro dice que somos sacerdotes en 1 Pedro 2:9. Cada creyente puede escuchar a Dios, cada uno puede recibir dirección de parte de Dios y cada uno puede tener acceso a la Biblia. La forma más común del clericalismo es la de arriba hacia abajo, en la que los pastores son los únicos ministros porque tienen el título. He escuchado a pastores decir que los demonios solo salen si son ellos quienes los expulsan. No basta con que cualquier creyente los expulse, es necesario que sea un creyente con un rango superior. Pero incluso en una iglesia celular hay formas sutiles del clericalismo. Lo llamo clericalismo místico. Hay personas que se colocan por encima de los demás de una manera mística, a través de visiones y experiencias sobrenaturales. No digo que tales experiencias no puedan ser verdaderas, pero no debe servir como base para que alguien se coloque por encima de los demás hermanos, impidiéndolos ministrar. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Esta promesa nos recuerda lo que ocurrió en el Edén. Dios creó al hombre y lo colocó en el paraíso. El árbol de la vida fue puesto en el jardín para que el hombre pudiera comer de él, pero no lo hizo. Después que el hombre cayó en el pecado, se colocaron dos querubines con espadas de fuego en la entrada del Edén para impedir que comiera del árbol de la vida. Sin embargo, el vencedor podrá pasar al medio del paraíso de Dios y comer del árbol de la vida. En otras palabras, el vencedor es aquel que cumple el propósito original del Señor. Es como si el Padre dijera: voy a honrarte y ponerte en una posición de preeminencia, porque has conocido mi corazón y me has agradado, caminando de acuerdo con mi propósito. Este acceso a la vida eterna, representado por el árbol de la vida, muestra que el vencedor no solo es salvo, sino que ha sido aprobado en su caminar con Dios. La relación con el Señor, basada en el amor profundo y perseverante, conduce a la comunión plena con Él y a disfrutar de las promesas eternas que se le han dado al pueblo de Dios.